para abandonar la causa, pero además también opera pues como un incentivo para empezar a fijarse en cuáles son los mensajes que está generando ese candidato, porque cuando asumo públicamente que estoy comprometido con unas ideas y con una propuesta política, también asumo esa misión de defender. Y entonces eso a nivel de los usuarios de internet pues tuvo, sobre todo en esta experiencia, pues muchísimo, y creo que a todos nos pasó que entrábamos a Facebook y eso, uno veía tantos mocos por todo lado y era una cosa así un poco como ya que lo saturaba a uno, ¿sí? Y otro pues tener un hilo conductor en todos los mensajes, y esto es clave sobre todo en Twitter. Todos los trinos que uno haga, o pues por lo menos la gran parte de ellos, estén referidos siempre a unos temas centrales. Entonces no importa si el candidato digamos contar por ejemplo el relato de la honestidad, que lo teníamos nosotros, entonces siempre tener un mensaje central, y por ejemplo uno puede decir Antanas Mockus esto lo ha demostrado con su gestión, y bueno, ahí está la historia de vida, pero también mañana Antanas Mockus estará en Sincelejo, y porque en Sincelejo también digamos los recursos públicos son sagrados, y toda esa unidad de mensajes va generando mayor recordación y logra posicionar un mensaje dentro de la red social, ¿sí? Pues por el tema digamos de un hilo conductor, unos ejes temáticos de las campañas políticas, que además tienen que estar muy articuladas con el trabajo de comunicación que se hace en medios masivos y en plaza pública también, ¿sí? Entonces aquí la clave es sobre todo conversar con la gente, saber qué es lo que están demandando del candidato. Por ejemplo, pues con Mockus pasó mucho el tema que cuando él empezaba a hablar en un debate en la sede decían, no, este man que está diciendo, o sea, se lo están barrando, no sé qué. Y uno si va a Twitter y la gente feliz ahí, uy no, Antanas dijo y eso que es severo y no sé qué, y, ¿sí? Entonces la gente le parecía muy bonito lo que a nosotros nos parecía terrible, y pues hay que escuchar eso a la gente, porque pues nosotros aquí los gurús pues eso no funciona así. Eso es realmente lo que la gente está demandando del rasgo del candidato, y esos mensajes se retomaban y se replicaban luego ya de forma oficial, y allá se iba encaminando el discurso político en las redes sociales. Y sobre todo también hacer mucho énfasis en la experiencia de vida del candidato, como ejemplo de esos valores que está demandando la gente. En el caso de Antanas, pues seguramente algunos habrán visto ese documental de Bogotá Change, que era pues como también contar un poco la historia pues de cómo él encarnó esos valores. Pero por ejemplo en el caso de Obama, sabemos que él publicó antes ese libro de los sueños de mi padre, ¿sí? Y pues esa palabra sueño, que ya de por sí en Estados Unidos tiene esa connotación del sueño americano, y entonces como Obama se mostró como encarnación de esos valores pro-norteamericanos, y como de lograr sacar adelante pues un país de ciertas dinámicas de crisis. Entonces hacer mucho énfasis en la vida de los personajes a través de las redes sociales es un factor que ayuda mucho a movilizar a las personas. Y dentro de esa movilización hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es entender esa lógica del prosumidor como un activista político. Y se da el caso pues entonces de que los consumidores de esos relatos que estamos creando en la red empiezan a generar también relatos en el mismo sentido, y expresando ese mensaje, por ejemplo, de la vida sagrada o la honestidad, o en el caso de Santos, por ejemplo, de la lucha contra las FARC, o de su experiencia, digamos, su efectividad en gobierno, y empiezan a adaptar esos mensajes y digamos, a mostrarlos en otros lenguajes que se escapaban del oficial. Entonces, por ejemplo, el rapero que hace un video en favor del candidato y lo sube a YouTube, ese es, digamos, un lenguaje que difícilmente una campaña generaría un mensaje de ese tipo de forma oficial, pero que permite que se cuente esa historia del candidato y que se muestre cómo él está encarnando unos valores en lenguajes que son, digamos, no digamos marginales, sino en mensajes que, digamos, no son propios para impulsar, digamos, de forma oficial desde una campaña política. Y eso pues entonces también empieza a generar muchísima credibilidad en distintos sectores pues de la población de internet, porque logramos comunicar en distintos códigos, en la mayoría cantidad posible, ¿sí? Y sobre todo llegar a permear muchísimos espacios dentro de la red. Entonces ya lo que estamos generando es un volumen muy grande de contenidos, donde aparece pues el social media manager o el community manager de la campaña, donde ya empieza a adquirir una función más clave, que es no solo contar este cuento sobre el candidato y cómo es su vida y cómo es, sino también tratar de que todos esos relatos se articulen y se enfoquen hacia los objetivos centrales de la campaña. Porque claro, si le damos libertad absoluta a las personas de que empiecen a crear relatos alternativos de la campaña en las redes,
posiblemente los mensajes se dispersen. Entonces hay que lograr, pues, sobre todo es muy importante lograr canalizar como esa creatividad, darle un reconocimiento público y tratar de llevar a la gente a que se vincule directamente con la campaña para, digamos, mantener alguna mínima dosis de control sobre los mensajes políticos en la red. Esto, de hecho, en la campaña Mocus se salió un poco de control y, digamos, sobre todo la ola verde empezó a generar un montón de mensajes como de intolerancia hacia otros candidatos, y fue un caso, pues, digamos que ya un poco se nos salió un poco de las manos, pero pues intentamos realmente canalizar lo más posible nuestro discurso, a enfocarlo hacia nuestras propuestas y no, digamos, que en la red quedara esa impresión de que los seguidores de Antanas Mocus eran estos que estaban atacando todo lo demás. ¿Sí? Pasamos. Y pues una forma muy clave, digamos, uno de los puntos clave de hacer política en la internet, y esto muy en consecuencia con lo que nos decía Edwin esta mañana, es cómo logramos sacar toda esta comunicación que está pasando allí a las calles. Se crean muchas digamos, herramientas o estrategias para lograr esto, pero ese es el punto más difícil de una campaña, ¿sí? Pasar de la red a las calles es supremamente complicado. Aquí traigo simplemente tres, digamos, acciones que se hacen, dos que se hicieron en la campaña Mocus y yo creo que es un poco copiado de la campaña Obama, y una que no se hizo realmente y que me parece que quedó faltando y que es importante hacerla, sobre todo ahorita para las campañas que vienen. Y es, primero, campaña de registro de votantes, estar impulsando en la web, bueno, aquí los votantes los registran automáticamente, sí, pero en la web sí estábamos recordando todo el tiempo a la gente como, revise su mesa de votación, aquí desde nuestra página la puede revisar, y tenga en cuenta que el próximo domingo tiene que dedicar media horita a ir a votar ahí a ese sitio que le parece ahí, esa dirección, y tratar todo el tiempo de estar mandando ese mensaje para que la gente se sienta como un poco más comprometida a salir a votar ese día, porque pues se genera muchísimo movimiento en las redes, pero es muy complicado lograr que la gente salga a votar. Los norteamericanos sí tienen una tradición de algo que se llama el GOTV, entonces para ellos es muchísimo más fácil, digamos, logran movilizar muchísimas personas. Aquí estos son como los primeros intentos, y bueno, también un poco lo que nos comentaban los de Knowledge Factory esta mañana sirve un poco también para movilizar la gente a sacar, pues, esa militancia de las redes sociales en internet y pasar a la calle. Y sobre todo también estar muy pendiente de quiénes son las personas que en las redes sociales son más visibles y generan más mensajes en favor de la campaña, y tratar de invitarlos ya a vincularse a actividades como voluntarios. Sí, porque usted no, usted manda 50 trinos al día, usted que subió su canción tan bacana ahí en YouTube, vamos a tener un evento porque no viene y la canta aquí en el evento. Entonces te cuento que logra hacer que una persona ya no se sienta solo parte de un movimiento o una moda en internet, sino que se sienta parte, pues, de una campaña política, y digamos que esté, digamos, ya generando una militancia o un activismo político. Y algo que sí no se hizo y que en la campaña Obama es muy interesante es segmentar los mensajes. Internet, pues, como tiene tantos recursos, le permite a las personas crear un poco también, digamos, el caso de Costa Buca, ¿sí? Segmentar por regiones o por ciertos rasgos de identidad y generar esos micrositios. O, por ejemplo, Obama tenía en MySpace, ustedes miran el MySpace de Obama, tiene enlace al MySpace para los asiáticos, el MySpace